todos y a todas. Bienvenido a esta jornada de Derecho Laboral, organizada por el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Morón. Bueno, veo muchas caras conocidas, así que les agradezco la presencia de esta jornada, ¿no? Y hoy tenemos la jornada de prescripción en el derecho del trabajo. Disertará la doctora Daniela Ducros Novelli, que es abogada, doctorado en Derecho del Trabajo, docente de la UBA, autora del libro de la prescripción en el Derecho del Trabajo, es conferencista y publicista. Así que Daniela, te doy la palabra para que empieces la jornada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del instituto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Bueno, sí, perfecto. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación, al doctor Walter González, al doctor Sergio Arce, y por supuesto a todos los colegas que ha habido aquí conectados, acompañando, algunos de ellos grandes amigos. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Y en particular para abordar un tema como el del Instituto de la Prescripción en el Derecho del Trabajo, con todas sus implicancias, siendo que tantas veces se presenta como una verdadera excepción al principio de irrenunciabilidad. Por eso había pensado en tocar hoy algunos temas que puedan resultar particularmente polémicos o controversiales en el ejercicio de nuestra materia. Voy a tratar de no extenderme demasiado porque, como todos sabemos, tenemos tremenda competencia dentro de un rato, que es el partido de Argentina. Primero quiero hacer algunas reflexiones en cuanto al plazo, que es de 2 años, pero no siempre fue así. Centeno, al regular por primera vez el Instituto de la Prescripción en el Derecho del Trabajo, había establecido un plazo de 4 años, que comenzaba a correr finalizado el contrato laboral, artículo 278 del texto de la Ley de Contrato de Trabajo original. Y en el artículo siguiente aclaraba que igual plazo corría para las remuneraciones a partir del momento fijado por la ley para su pago. Sin embargo, para los accidentes y enfermedades de trabajo se establecía, igual que hoy, un breve plazo de prescripción de 2 años contados desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima. Como todos sabemos, la Ley de Contrato de Trabajo fue modificada en perjuicio del trabajador por la regla estatal 21.297, una ley del 23 de abril del 76, que tiene muy pocos artículos, 4 o 5, y que hace básicamente 2 cosas. Reduce el plazo de prescripción de 4 a 2 años y ordena la confección del texto ordenado de la Ley de Contrato de Trabajo, finalmente plasmado 20 días más tarde en el Decreto Ley 390 del 13 de mayo del 76, donde, entre varias mutilaciones de toda índole, se consagra esta reducción del plazo de prescripción a 2 años en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, transformándolo en aquel momento en uno de los plazos más breves de todo el derecho objetivo. Es decir, el plazo de prescripción se reduce no por imperio de una ley, porque el Congreso estaba cerrado, sino por un decreto ley del gobierno de facto. Noten también la importancia y la urgencia que se le dio a la reducción del plazo de prescripción, porque es lo primero que se modifica a solo 30 días del golpe. El resto de las mutilaciones sobre la Ley de Contrato de Trabajo llegan a los 50 días del golpe. Esto significó un enorme retroceso en relación a los plazos de prescripción que confería en aquel momento el derecho común. Recordemos que el Código de Vélez establecía un plazo de prescripción de 10 años para las obligaciones contractuales y de 5 años para las obligaciones periódicas de pago mensual, que sería el caso del contrato de trabajo, artículo 4027, inciso 3 del Código Civil. Entonces, además de la nulidad en sí misma que podría llegar a adjudicársele a todas las normas sancionadas en aquellos años, todo este retroceso en materia de derechos laborales viola también el principio de progresividad. A menudo suele decirse que el principio de progresividad en realidad no existía en aquella época en la Constitución, porque se incorpora después con la reforma constitucional del 94 y la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero yo no sé si estoy del todo de acuerdo con esa apreciación, porque fíjense que el artículo 14 bis ya decía: el trabajo gozará de la protección de las leyes, dirigiendo los derechos laborales hacia el futuro
por voluntad expresa del legislador constituyente. El artículo 14 bis le da un mandato al legislador, le da una orden dirigida al legislador ordinario que cuando dicta una norma regresiva rompe con la lógica de redacción constitucional, y dirigida a los jueces, intérpretes de todas las normas, mediante el control de constitucionalidad. La regla estatal 21.297 y el decreto ley 390 del 76, en forma regresiva, han roto la lógica de redacción de la norma, cambiándole el tiempo verbal, y ahora podemos afirmar que el trabajo ya no goza más de la protección de las leyes. El trabajo gozaba de la protección de las leyes hasta que se sancionaron estas normas. Por el momento la jurisprudencia confirma este atropello a la Constitución. Está claro que sería muy difícil pretender que se dicte la inconstitucionalidad de todas las normas sancionadas en aquellos años, pero particularmente en este caso, si hubiera sido el Congreso Nacional y no la Junta Militar el que hubiera reducido el plazo de prescripción en el contrato de trabajo a la mitad, esa reforma también sería inconstitucional por violación al principio de progresividad. Bueno, con mucha más razón cuando ni siquiera había Congreso. De todos modos, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se ha tendido a cortar los plazos de prescripción. El plazo genérico pasó de 10 a 5 años. Pero fíjense que se establece como regla general un plazo mucho más extenso que el de nuestra disciplina, pese a ser el trabajador, al decir de la Corte en Bisotti, un sujeto de preferente tutela constitucional. Entonces, el acreedor laboral, cuya deuda se origina en un contrato de trabajo, bilateral, oneroso, recepticio, de prestaciones recíprocas y asimétrico, no cuenta con los plazos de prescripción con lo que cuentan la mayor parte de los acreedores civiles, con el agravante de lo que sucede en materia de daños por responsabilidad civil, donde el artículo 2561 determina que el plazo de prescripción es de 3 años, pero se aclara en el artículo siguiente, en el 2562, inciso B, que esto no es así para los acreedores laborales, que es de 2 años. Sí, parece ser que ahora el Código Civil y Comercial de la Nación regula el plazo de prescripción de los accidentes de trabajo. Yo digo, ¿cómo se atreven? ¿No? Invaden nuestra disciplina para quitarle a un trabajador accidentado los derechos que se le conceden a cualquier ciudadano común accidentado. Notable, realmente notable. Además está decir que esto viola el principio de igualdad ante la ley y la tutela especial que al trabajador le confieren las leyes y la Constitución en su carácter de sujeto débil, de sujeto vulnerable de la relación. Y acá me voy a detener para hacer una reflexión, para tomar un poco de agua y para que ustedes vean de qué va este libro que escribí. La otra vez conversando con unos colegas, ellos me decían que esto no puede ser, que hay que reformar el plazo de 2 años, que tenemos que recuperar los derechos que la dictadura nos sacó, que el plazo debería ser de 3, de 4, de 5 años. Bueno, hay proyectos de ley en este sentido. Y obviamente que estoy totalmente de acuerdo que eso sería lógico, justo. Además, uno siempre quiere más plazos. Yo defiendo trabajadores de este lugar, les voy a hablar, pero yo me conformaría con algo que parece más simple y después en los hechos siempre termina siendo más complicado, que es solamente que el trabajador sea tratado como un ciudadano. Recordemos que el derecho del trabajo es una rama relativamente autónoma del derecho civil, no es completamente autónoma. Si fuera completamente autónoma no sabríamos qué es el nombre, la capacidad, el domicilio, no tendríamos ni siquiera dónde enviar un telegrama. Por eso decimos que es relativamente autónoma. Esto lo explicaba muy bien mi maestra, la doctora Estela Ferrairós. Ella decía que la rama especial, laboral, toma, se nutre del tronco común, que es el derecho civil, de todos aquellos aspectos que no estuvieran específicamente regulados en nuestra materia, siempre y cuando no sean contrarios a su esencia, la esencia de nuestra disciplina. Entonces, si el trabajador tuviera el privilegio de ser tratado como un ciudadano, y se aplicaran en el derecho del trabajo las normas que rigen en el Código Civil en sus aspectos no regulados, deberían aplicarse también las normas que regulan los vicios que puedan afectar al acto jurídico, como el fraude, la lesión subjetiva, o a la voluntad del sujeto, la violencia, las
las normas que regulan las consecuencias de las nulidades, sean estas absolutas o relativas, y las implicancias de todo esto sobre el instituto de la prescripción. Bien podrían aplicarse también las normas que regulan la imputación de pagos parciales o insuficientes. Si todo esto se aplicara como corresponde, tal vez no tendríamos necesidad de dispensas o de plazos más extensos de prescripción. Entonces, el gran tema, a mi manera de ver, y más allá del plazo, que lógicamente entiendo requiere ser reformado, ser extendido, es a partir de cuándo comienza a correr el plazo. La ley no lo aclara. Solo lo aclara para los accidentes y enfermedades de trabajo, en el artículo 258 de la Ley de Contrato de Trabajo. Un criterio modificado sucesivamente a partir de la sanción de la Ley de Riesgos y sus normas complementarias. Realmente sería larguísimo explicar en una clase toda la casuística de la ley, y además definitivamente nos perderíamos el partido, pero hay que tener presente una cosa, que es que el inicio del cómputo de la prescripción nunca podría comenzar antes de la fecha de la consolidación jurídica del daño, de la fecha en que el trabajador sepa cuál es el grado de incapacidad definitiva que porta. Sea cual sea la vía elegida, sistémica, extrasistémica, la acción autónoma del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se puede computar el curso de la prescripción desde el hecho, ni desde la primera manifestación invalidante, ni siquiera desde los 2 años luego de finalizado el contrato de trabajo, porque es posible que desde estas fechas el trabajador no sepa cuál es el daño a reclamar, y si no sabe cuál es el daño a reclamar, no puede empezar a correr el curso de prescripción de una acción que no sabe qué tiene, o en qué medida la tiene, por qué cuantía la tiene. No olvidemos que la ley no indemniza accidentes ni enfermedades, sino incapacidades definitivas. Para todos los demás créditos, la ley no aclara cuándo comienza a correr el curso de prescripción. Y este vacío, sumado a la remisión expresa del artículo 57 a las normas del Código Civil, ha llevado a que la doctrina acuda a los principios del derecho común para establecer ese momento. Pero, como vamos a ver, el derecho civil se aplica parcialmente y sesgadamente. Se aplica una parte del código y se reniega de la otra. Lo que se aplica es el artículo 2554 del Código Civil y Comercial de la Nación, que lo que dice es que el plazo de prescripción comienza desde el momento en que puede ser ejercido el derecho de que se trate. Es la famosa teoría de la exigibilidad del crédito. ¿Y cuándo es ese momento? Bueno, en relación a las indemnizaciones derivadas del despido, esto es claro. El plazo para reclamarlas corre desde el vencimiento de los plazos del artículo 128, es decir, al cuarto día para el trabajador mensualizado, al tercer día para el trabajador jornalizado. El problema viene con los salarios, que se devengan mes por mes. Me refiero a toda remuneración, toda diferencia salarial que pueda surgir del contrato individual, del convenio colectivo, de la ley, de la violación a un principio constitucional, como es el de igual remuneración por igual tarea. La ausencia de una norma en la Ley de Contrato de Trabajo que establezca cuándo comienza a correr el curso de prescripción en relación a los salarios, llevó a que la doctrina nuevamente acuda a los principios del derecho civil, esta vez al que rige las obligaciones periódicas de pago mensual, que se hacen exigibles luego de cada vencimiento. Artículo 2556 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, este criterio aplicado a nuestra disciplina se traduce de la siguiente manera. El trabajador difícilmente reclama estas diferencias salariales mientras está trabajando porque lógicamente va a tener temor a perder el puesto de trabajo. En consecuencia va perdiendo acciones para reclamar derechos todos los meses, y cuando se extingue la relación laboral únicamente va a poder reclamar los últimos 2 años de diferencias salariales según entiende la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria. La cuestión consiste en determinar si la solución diseñada y adoptada para un ámbito donde impera la autonomía de la voluntad, porque las partes están en pie de igualdad, puede igualmente aplicarse a las situaciones que regula el contrato de trabajo, donde rige la asimetría inherente a la relación. Todos aquí sabemos que desde su origen, la disciplina laboral se estructura sobre la desigualdad, sobre el desequilibrio de poder que rodea, que bordea toda la relación de este vínculo que es oblicuo, asimétrico. Un desequilibrio que las leyes intentan compensar, pero que nunca se ve completamente superado debido a las condiciones
estructurales, materiales, económicas, objetivas de un Estado que no ofrece pleno empleo. Por eso el despido es un disuasivo que siempre está presente, que siempre se encuentra latente en el contrato de trabajo. Y aquí, como vamos a ver, hay más de un camino que conduce, sino a la imprescriptibilidad, al menos a repensar cuándo debería comenzar a correr el curso de la prescripción en el derecho del trabajo. Vamos a poner como ejemplo una reducción salarial sin contraprestación alguna a cambio. Ese acto no debería pasar un test de nulidad, puede ser atacado desde dos de sus elementos, objeto y sujeto. Por un lado, los vicios del acto jurídico que violan el orden público, y por el otro, los vicios de la voluntad. Entonces, partiendo de estas premisas, una primera vía podría ser plantear que mediante el silencio y la prescripción, indirectamente se viola el principio de irrenunciabilidad y se hace fraude. Me explico. Renuncia y prescripción son dos medios extintivos que desde un punto de vista estrictamente jurídico, desde un punto de vista técnico, se diferencian claramente. La renuncia es un acto consciente de disposición y abdicación, mediante el cual una persona se desprende voluntariamente de un derecho. Acto que cuando se trata de derechos irrenunciables se encuentra expresamente vedado por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. La prescripción, en cambio, en principio se produce por la sola pasividad de su titular durante el tiempo señalado por la ley. Sin embargo, ambos medios extintivos se encuentran íntimamente relacionados, estrechamente relacionados, ya que a través del no ejercicio de la acción, el trabajador podría desprenderse conscientemente y por el mero transcurso del tiempo de derechos que resultaban irrenunciables. Entonces, renuncia y prescripción resultan ser dos caras de la misma moneda. Dejar correr el plazo de prescripción sin interponer la acción implica un acto consciente de disposición y abdicación, pero no del derecho sustantivo, no, del derecho adjetivo, de la acción que el ordenamiento jurídico confiere a los titulares de derechos sustantivos a efectos de que puedan requerirlos judicialmente. Fíjense que el artículo 730, inciso A del Código Civil y Comercial de la Nación, confiere al acreedor medios legales para requerir judicialmente los derechos. La prescripción, entonces, es una renuncia tácita a la acción. Hasta acá no habría ningún problema, si no fuera porque en el derecho del trabajo rige el principio de irrenunciabilidad, que no rige como regla al menos en el derecho civil. Fíjense entonces que no se admite la renuncia expresa, pero sí se admite la renuncia tácita por medio de la prescripción. Bueno, esto encierra una incongruencia primero y segundo, un fraude a la ley. ¿Y por qué un fraude? Bueno, recordemos que para que exista fraude tiene que haber dos normas, una de cobertura y la otra que es la que se defrauda, generalmente imperativa y de orden público. Amparándose en la norma de cobertura se interpone una pantalla entre el intérprete y la realidad, que le da apariencia de legalidad al acto, pero que indirectamente viola el ordenamiento jurídico, su finalidad. La conducta aparentemente sigue la letra de los artículos 2554 y 2556, pero burla la finalidad de la ley, la finalidad del artículo 12, que es la irrenunciabilidad de los derechos. Esto es lo que ocurre cada vez que se interpone una excepción de prescripción frente a derechos irrenunciables. Se hace fraude. Y tengamos en cuenta que el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación ha regulado con toda claridad la consecuencia del fraude, mucho mejor incluso que el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque en el último párrafo aclara, en este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir, es decir, el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos. Otra vía, quizás más simple, pero que en general no ha sido seguida por la jurisprudencia, es plantear que las renuncias a derechos laborales son actos nulos de nulidad absoluta por violación al orden público, artículos 7, 12 y 44 de la Ley de Contrato de Trabajo. También serían un acto nulo por prohibición de su objeto para el derecho civil. Fíjense, el artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación dice: el objeto del acto jurídico no puede ser prohibido por la ley ni contrario al orden público, o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Precisamente lo que sucede en este caso. Y como tal, la nulidad se encuentra regulada en el artículo 386 del Código Civil y Comercial de la Nación,
que establece el criterio de distinción entre nulidades absolutas y relativas, y dice, son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres, son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. El derecho laboral es casi todo orden público, porque centra su técnica en el objeto del acto, desplazando al sujeto. Entonces, violando las referidas renuncias, normas de orden público laboral, estamos en presencia de nulidades absolutas. Y al respecto, señala el artículo 387 del Código Civil y Comercial de la Nación que la nulidad absoluta no puede sanearse ni por la confirmación del acto, ni por la prescripción de la acción. Esto no es nada nuevo, no pretendo ser para nada original con esto, ya había sido advertido hace muchos años por De la Fuente en el célebre fallo Velasco con celulosa Jujuy, Sala Sexta, 1998. Hubo otros fallos posteriores, aunque por supuesto aislados. Otro fallo de la Sala Sexta del año 2012, Rioja Emilio con IBM sobre daños y perjuicios. Ahí la Sala afirma que los actos derivados de nulidades absolutas no pueden confirmarse, pero en consecuencia, si no pueden confirmarse, tampoco pueden prescribir. La Sala no lo dice expresamente, lo dice tácitamente. Y hay otro fallo de la Sala Tercera, año 2012 también, Salvio Olga con máxima FJP sobre diferencia de salarios. Una tercera vía podría ser atacar el acto centrando el análisis en el sujeto, cuya autonomía de la voluntad se encuentra viciada. Está claro que el derecho del trabajo ha centrado su técnica en el objeto del acto jurídico para dispensarle al trabajador de la prueba un vicio de la voluntad, pero eventualmente nada impediría tampoco analizar la presencia de ese vicio. Sabido que el acto jurídico para ser voluntario requiere de 3 elementos: discernimiento, intención y libertad. Es evidente que si el trabajador acepta una reducción salarial sin contraprestación alguna a cambio, además de ser este un acto nulo por prohibición de su objeto, la otra opción que se le está ofreciendo es la pérdida del empleo. No puede haber voluntad libre si el trabajador actúa, o mejor dicho, deja de actuar al verse coaccionado por el temor al despido. No hay libertad. No puede haberla porque el trabajador sabe que se queda sin trabajo si reclama, si le dice que no al empleador. Hay vicio de violencia. Artículo 276 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que la violencia implica una amenaza o un temor de sufrir un mal inminente y grave sobre la persona o bienes del amenazado. En este caso, la pérdida del empleo. Y fíjense que aclara el párrafo siguiente que la relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso, es decir, la relación de dependencia en un sistema de estabilidad relativa impropia donde el Estado no ofrece pleno empleo. Y en estos casos, aclara el artículo 260 del Código Civil y Comercial de la Nación, que el acto deviene involuntario. Un acto involuntario es siempre nulo. Es en este escenario donde De la Fuente elabora su teoría y sostiene que el plazo de prescripción solo puede comenzar a correr desde el momento en que el acreedor se encuentre en condiciones de ejercitar la acción, lo cual presupone 3 cosas: que el derecho haya nacido, que el mismo sea exigible y que la inacción sea voluntaria. En realidad, si lo pensamos un segundo, esto no es nada revolucionario, son los mismos principios que cualquier civilista reclamaría para el derecho civil. Lo revolucionario es pretender aplicar esto al derecho del trabajo sosteniendo que el trabajador no tiene libertad porque no tiene voluntad durante el contrato, algo que es obvio y que lo sabemos todos. Entonces lo revolucionario parecería ser pretender que el trabajador sea tratado como un ciudadano que trabaja. Esta situación acarrea la nulidad del acto, es una nulidad relativa. Y si bien el artículo 388 establece que la nulidad relativa puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción, ese artículo debe ser leído junto al 393, que especifica que para confirmar un acto nulo es necesario que desaparezca la causal de nulidad, y junto al 2563, inciso A, que determina que para que comience a correr el cómputo del plazo de prescripción de la acción de nulidad, si se trata de vicios de la voluntad, debe estarse al momento del cese de los vicios
que la afectaran. ¿Y cuándo cesa el vicio de violencia que provoca la pérdida de la libertad accionar del trabajador? Con el cese de la relación laboral, cuando ya ha perdido todo lo que le preocupaba perder. Sosteniendo esto, además del famoso fallo de la Fuente, Velasco, tenemos otro fallo de la Sala Tercera, Zurita Jonathan con Ave César, año 2012. Otra vía podría ser invocar el vicio de lesión subjetiva frente a la amenaza del despido y el estado de necesidad en que el trabajador se encuentra. Dispone el artículo 322 del Código Civil y Comercial de la Nación que puede demandarse la nulidad de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad de la otra, obtuviera a cambio una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Y aclara en el último párrafo que se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. A ver, el trabajador es un sujeto en estado de necesidad permanente frente al empleador. Y la desproporción de las prestaciones es evidente si el trabajador acepta una reducción salarial sin contraprestación alguna a cambio, como es evidente que esa desproporción se obtuvo explotando su necesidad de mantener el empleo. Esto tampoco es nada de nuevo, ya lo había dicho la Cámara hace muchos años en un famoso fallo Ricciardo de Henry con Ferrocarriles Argentinos, Sala Sexta, 1985. Entonces, como vemos, hay vicios del acto jurídico, fraude, lesión subjetiva, vicios del consentimiento, violencia, nulidad absoluta, nulidad relativa. Por todos los caminos deberíamos llegar a la misma conclusión. El curso de la prescripción no debería correr durante el contrato. Y ahora vamos a la segunda discusión, no menos importante, que es si la imprescriptibilidad de la acción durante el contrato implica también la imprescriptibilidad de las consecuencias patrimoniales que de allí se derivan. En el fallo Velasco de la Fuente dice que sí, pero esto es un quiebre a la interpretación tradicional. Para que se entienda, vamos a poner un ejemplo. Al trabajador le reducen el salario hace 10 años atrás. La relación se extingue hoy. Según cuál sea la postura adoptada, habrá diferentes consecuencias jurídicas relativas a lo que pueda reclamar. Habrá quienes dirán que no puede reclamar nada porque la acción prescribió, otros dirán que puede reclamar porque la acción es imprescriptible, pero sí prescribe en cuanto a las consecuencias patrimoniales que mes por mes va ocasionando, y solo habilitarían el reclamo por los últimos 2 años. Y habrá quienes, como yo, siguiendo el criterio de la Fuente, entendemos que puede reclamar todo, que puede reclamar los 10 años de diferencias salariales hacia atrás. Todo es opinable, lo importante son los fundamentos. Vamos a ver. Como ya analizamos, la primera postura, a mi manera de ver, no sería correcta, porque la reducción salarial sin prestación alguna a cambio es un acto nulo, de nulidad absoluta, y por lo tanto imprescriptible la acción de nulidad, artículos 386 y 387 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, quienes sostienen la segunda postura van a decir, sí, está bien, la acción es imprescriptible, pero no ocurre lo mismo con las consecuencias patrimoniales que de allí se derivan, a las que sí corresponde aplicarles el plazo de prescripción correspondiente. Quienes se enrolan en esta posición diferencian la acción en sí misma de las diferencias salariales y sostienen la acción para solicitar la anulación es imprescriptible, pero prescribe en cuanto a la indemnización de los daños que va ocasionando. Yo no estoy para nada de acuerdo con esta interpretación, básicamente por 2 razones. Primero, tratándose de nulidades absolutas, si no distingue la ley entre prescripción de la acción y prescripción de sus consecuencias patrimoniales, ¿por qué habríamos de distinguir? Cuando el legislador ha querido establecer una distinción en este sentido, lo ha hecho expresamente. Por ejemplo, en la ley 24.241, la ley de jubilaciones, donde se establece que la acción para acceder a la condición de jubilado, al estatus de jubilado, es imprescriptible, pero no ocurre lo mismo con los haberes previsionales que retroactivamente puedan reclamársele al organismo previsional, a los que se les aplica un plazo de prescripción de 2 años. Eso porque lo dice expresamente la ley. Segundo, los efectos indicados por el juez, por el sentenciante al dictar un pronunciamiento pueden ser de 2 clases, ex tunc o ex nunc.
La expresión efectos ex nunc alude a los efectos no retroactivos de la sentencia. La decisión que posea esos efectos va a tomar como referencia la fecha de la sentencia y se va a aplicar hacia el futuro, hacia adelante en el tiempo. En cambio, la expresión efectos ex tunc alude a los efectos retroactivos de la sentencia. Retroactividad que tiene que existir siempre que exista un acto nulo. Se trata de una nulidad absoluta o relativa. Esto no es porque se me ocurra a mí, lo dice el artículo 390 del Código Civil y Comercial de la Nación, se los leo. Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. La letra del artículo 390 es clara al establecer el efecto de la declaración de nulidad. Ubica la cuestión jurídica en el tiempo de comisión del acto nulo, el que implicó la renuncia de derechos para el trabajador, habilitando a ésta a reclamar la totalidad de las diferencias salariales que de allí se deriven. No estamos en el tiempo jurídico del dictado de la sentencia, ni en el de la extinción de la relación, estamos en el tiempo jurídico de la comisión del acto nulo. El efecto del artículo 390 es privar por completo de efectos, valga la redundancia, retrotrayéndonos hacia el pasado, borrando por completo ese pasado como si jamás hubiera ocurrido. Esta es la diferencia entre los actos nulos y los actos anulables, que con toda claridad señalaba el Código de Vélez, a diferencia del actual que al respecto nada dice, pero explica Jean Vías que los actos anulables requieren de una sentencia, de la declaración para tornarse inválidos, momento hasta el cual son reputados válidos. Por eso sus efectos siempre van a ser ex nunc, hacia el futuro. En cambio, los actos nulos son nulos desde el momento mismo de su comisión. Por eso los efectos siempre deberán ser ex tunc, retroactivos, hacia el pasado. Hay una vía más, ya no para impedir la prescripción como en los casos anteriores, pero sí para minimizar, para morigerar, para atenuar sus efectos, que es mediante la utilización de los institutos del pago a cuenta, la mora automática y la imputación del pago. Por un lado, el artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la recepción por parte del trabajador del importe que el empleador pagare será tomado como un pago a cuenta, aunque se reciba sin reservas. Por otro lado, el artículo 137 establece la mora automática para las remuneraciones. Es por esta razón que en el derecho del trabajo el pago insuficiente posee efectos propios, porque cada prestación salarial es continuadora de la anterior, está enganchada a la anterior, y no quedan cancelados los pagos en forma autónoma. A su vez, sostiene el artículo 869 del Código Civil y Comercial de la Nación que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, y aclara el artículo siguiente, el 870, que si se debiese en capital con intereses, el pago no se considerará íntegro, sino pagándose los intereses junto al capital. Y además agrega el artículo 903, que el pago hecho por cuenta de capital e intereses se imputará primero intereses, a no ser que el acreedor diese recibo por cuenta del capital. Ahora bien, el recibo firmado por el trabajador y confeccionado por el empleador no puede tomarse como un auténtico consentimiento de imputación del pago, porque este es un documento que el trabajador firma obligado y que el empleador confecciona de modo unilateral. Prueba de ello es que el trabajador, la ley permite al dependiente reconocer la firma inserta en el recibo y negar su contenido, porque el artículo 60 le prohíbe otorgar la firma en blanco. Por lo tanto, el pago del mes siguiente, realizado por el empleador, deberá imputarse primero a los intereses de la deuda salarial del mes anterior, luego a la deuda y recién el remanente, si lo hubiera, a un nuevo mes. Porque este es un supuesto de falta de imputación, entonces puede imputar de esta manera el trabajador al demandar. Juegan aquí un papel esencial los principios del pago a cuenta y de la mora automática en que el empleador se encuentra, porque les da a las deudas salariales de los meses anteriores una vocación de satisfacción que debe ser atendida con preferencia al pago de cualquier otra deuda nueva. De este modo, al ir imputando los salarios de los meses posteriores a las deudas salariales de los meses anteriores,
para que un crédito sea alcanzado por la prescripción, se debe haber acumulado una deuda que supere los 2 años completos de salarios, más sus aguinaldos, más sus intereses. Hay pocos fallos que hayan aplicado esto así. Hay un fallo de la Sala Primera de la Cámara del Trabajo de Paraná del año 2006, Ferreira Mario con Cian Ricardo y sus herederos sobre cobro de pesos. Hay otro fallo del doctor Arias Giver cuando estaba en el juzgado 46, Galván con Envasay sobre despido del año 2005. Y hay otro de la Sala Novena, un voto del doctor Pompa, pero en minoría, Quiroga Bruno con Roca Argentina sobre diferencia de salarios, año 2013. Lo cierto es que la mayoría de los jueces no lo hacen, pero también porque nosotros los abogados no lo pedimos. No olvidemos que el derecho funciona en buena medida a petición de parte. Para redondear este tema de las diferencias salariales, reitero, el momento en que la prescripción debe comenzar a correr no se encuentra previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, que ha dejado un vacío. Pretender traer la teoría de la exigibilidad del crédito del derecho civil que regulan los artículos 2554 y 2556 para llenar ese vacío, sin considerar que el trabajador durante el contrato no puede exigir nada, sin considerar nuestros propios principios como el principio de irrenunciabilidad y nuestras propias normas como los institutos del pago a cuenta, de la mora automática, sin considerar las normas generales que tutelan a los acreedores comunes como las consecuencias de las nulidades, sean estas absolutas o relativas, implica salirse de la racionalidad del sistema, de la lógica del sistema. Y yo siempre digo que el derecho, para ser justo, primero tiene que ser lógico y tiene que ser razonable. La aplicación selectiva de las normas civiles cuando conviene y su negativa cuando conviene, en una suerte de regla de aplicación de la norma más desfavorable o el principio más desprotectorio, resulta un contrasentido, justamente en esta rama del derecho que ha surgido para compensar la simetría inherente a la relación. Hay manera de ver si impone una modificación legislativa en este tema, o aunque más no sea interpretativa, porque finalmente este es un problema de interpretación y aplicación de la ley, que disipe la incertidumbre y la discusión, objetivos tan buscados que desde siempre han justificado la existencia misma de la prescripción. Ahora me gustaría abordar brevemente 2 temas más. Uno de ellos es que para los que litigan la justicia nacional, ¿qué pasa con el SECLO si interrumpe o suspende la prescripción? Porque acá tenemos normas contradictorias que regulan la misma cuestión. El artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo, que está en la ley de su sanción, establece que el reclamo ante la autoridad administrativa interrumpe la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un plazo superior a 6 meses, y luego, en 1996, se sanciona la ley del SECLO, 24635, que en su artículo 7º, inciso 2, determina que el reclamo ante el SECLO suspende el curso de la prescripción por el plazo que establece el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, realiza un reenvío a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto al plazo, pero establece otro efecto. Estas imprecisiones de las leyes llevaron a que haya sentencias contradictorias que derivaron en el plenario Martínez con YPF del año 2006, que, como vamos a ver, estuvo tan mal formulado que lo único que generó es que siga habiendo sentencias contradictorias. La pregunta del plenario era: en el contexto del artículo 7º de la ley 24635, ¿se ajusta la suspensión del plazo? Ya está hablando en la pregunta del plenario de suspensión. Dice, ¿se ajusta la suspensión del plazo de prescripción a la duración del trámite conciliatorio, aunque dure menos de 6 meses? Y aquí está el problema. El plenario parte de la premisa de que el efecto es suspensivo, y por eso el efecto no se debate ni se vota. Si no se debate ni se vota, nunca puede ser doctrina plenaria ni puede obligar a ningún magistrado a seguirlo. La doctrina del plenario fue que el plazo era por 6 meses, con prescindencia de lo que durara el trámite. Eso es lo que se debatió y lo que se votó. El efecto no. Sin embargo, siempre escucho colegas, a veces también algunos jueces, sostener que el efecto es suspensivo porque eso es lo que dice el plenario. Hay mucha confusión acá. Confusión que termina aclarando la Corte en el año 2009, en el fallo Salem con Banco Itaú. Ahí la Cámara había rechazado la acción asignándole a las actuaciones ante el SECLO efecto suspensivo,
La actora va a la Corte pretendiendo asignarle efecto interruptivo y la Corte abre el recurso, devuelve el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento sosteniendo que la sala no había atendido debidamente la cuestión federal planteada. Es decir, tácitamente la Corte le da la razón al actor al ordenar dictar un nuevo pronunciamiento. Y la cuestión federal consistía en lo siguiente, que es que la ley del século es una ley de forma, adjetiva y local, porque rige únicamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la ley del século, al asignarle al trámite un efecto distinto al previsto por la ley de contrato de trabajo, se excede en materias que habían sido delegadas por las provincias a la nación, y viola el artículo 31 y el 75, inciso 12, que dice que corresponde al Congreso de la Nación dictar los códigos de fondo. Una norma de forma no puede legislar sobre cuestiones de fondo como el efecto de la prescripción, y ante la colisión de ambas normas solo cabe optar por la ley nacional, sustantiva, de fondo, aunque sea anterior en el tiempo, siendo inconstitucional la ley del século en este aspecto. Esto finalmente lo que resuelve la Sala Cuarta en el fallo Salem con Banco Itaú al dictar un nuevo pronunciamiento, y hoy por hoy tenemos jurisprudencia prácticamente de todas las salas de la Cámara sosteniendo que el efecto es interruptivo. Por eso podemos afirmar que el plenario Martínez con YPF ha devenido en abstracto e inaplicable. Y algo similar ocurre con las leyes provinciales de adhesión al sistema de la ley de riesgos, y este es el otro tema al que me quería referir, que me parece que por ahí es el tema más controversial actualmente en materia de prescripción. Como ustedes sabrán, varias provincias han adherido al sistema de la ley de riesgos, y al hacerlo, en general se han apartado de la vía recursiva, estableciendo que el trabajador pueda acceder al juez mediante la interposición de una demanda. El problema es que a todas esas acciones se les ha establecido un plazo de caducidad. Es decir, una vez notificado el trabajador del cierre de la etapa ante comisiones médicas, si no inicia la acción en el plazo establecido, pierde el derecho a hacerlo, caduca el derecho a hacerlo. Se trata de plazos muy breves, 90 días en el caso de la provincia de Buenos Aires, 45 días en el caso de la provincia de Córdoba, Mendoza, Chaco. Algunas de las máximas instancias judiciales de estas provincias ya han comenzado a advertir sobre la inconstitucionalidad de estas leyes. Hay un fallo de la Sala Séptima de la Cámara de Trabajo de Córdoba, Soplan con prevención RT, hay otro fallo de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, Herrera con provincia RT. Y el fundamento es similar, es el mismo al utilizado en el fallo Salem con Banco Itaú, al determinar la inconstitucionalidad de la ley del século, que es la ley de adhesión provincial, al establecer un plazo de caducidad, se excede en materias que habían sido delegadas por las provincias a la Nación y viola lo dispuesto en el artículo 31 y en el artículo 75, inciso 12, que dicen que corresponde al Congreso de la Nación dictar los códigos de fondo. Entonces no puede una ley de adhesión provincial modificar el plazo de prescripción, ni siquiera por una vía indirecta, como sería fijar un plazo de caducidad, porque mucho menos puede fijar un plazo de caducidad en abierta violación a la clara directriz que emana del artículo 259 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que no hay otros modos de caducidad distintos a los que surgen de esta ley. Además hay que aclarar que si hubiera sido el Congreso Nacional y no una legislatura provincial el que hubiera establecido un plazo de 45 días para iniciar la acción laboral ordinaria, también esa reforma sería inconstitucional por violar una serie de garantías como la igualdad ante la ley, el deber de indemnidad, el derecho de propiedad y las garantías procesales como el acceso a la justicia, la defensa del juicio, que conforman lo que se va a llamar la tutela judicial efectiva y que emanan de los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, para finalizar quiero hacer algunas reflexiones relativas a la seguridad jurídica. La regla general de que los derechos tienen un plazo de prescripción para accionar en su defensa encuentra su razón de ser en el principio de seguridad jurídica. No quiero dejar de advertir
que el derecho es un discurso cuyo significado específico está en pugna constante, está en conflicto permanente, está en debate. Y está en debate por los intereses que hay disputando, debatiendo el significado, la interpretación de ese discurso que es el derecho. Obviamente, como en cualquier disciplina, habrá interpretaciones que sean admisibles y otras no, no es cuestión de agarrar y decir cualquier cosa, pero incluso detrás de las admisibles hay siempre intereses. El derecho no es algo rígido, no es una ciencia exacta, no es algo hermético. El derecho es un terreno en disputa, o como diría von Jering, una conquista. Y el sentido de las palabras también es algo que se conquista, y esto es lo que a mí me parece ha sucedido con el término seguridad jurídica. Un término del que han sido despojados los trabajadores, quienes tantas veces se ven privados de seguridad jurídica porque ese término ha sido apropiado, ha sido conquistado desde el sector económico. Esto lo vemos cuando se acepta con toda naturalidad que un decreto ley de un gobierno de facto haya podido reducir a la mitad el plazo de prescripción en el derecho del trabajo. Lo vemos cuando se acepta con toda naturalidad que el Código Civil y Comercial de la Nación regule el plazo de prescripción de los accidentes de trabajo, excluyéndosenos una vez más cuando conviene de las normas generales que tutelan al ciudadano común, y extendiéndosenos una vez más cuando conviene la aplicación de teorías generales absolutamente contrarias a la esencia de nuestra disciplina, como ser la teoría de la exigibilidad del crédito, la teoría de los actos propios, la teoría del consentimiento mediante el silencio, cuando se sabe que el trabajador no puede consentir ni puede exigir nada durante el contrato. Sucede también cada vez que una legislatura provincial consigna un plazo de 45 días, de 90 días, para iniciar una acción por accidentes de trabajo, violando lo dispuesto en normas de fondo y transformando ese plazo en el más breve de todo el derecho objetivo. Nuevamente se niegan a un trabajador accidentado, uno de los sujetos más débiles, más vulnerables de la sociedad, los derechos que se le conceden a cualquier ciudadano común accidentado. Entonces, la pregunta es la seguridad jurídica un principio absoluto o debe someterse al principio de justicia? La seguridad jurídica solo debe tutelar los derechos que emergen del artículo 17 o puede tutelar también los derechos que emergen del artículo 14 bis, 75 inciso 22. En otras palabras, la seguridad jurídica solo debe velar por la propiedad privada del capital o puede tutelar también la propiedad privada de los trabajadores privados de acción. Es notable cómo en la comunidad jurídica suelen ser vistos los derechos que emergen del artículo 17 como absolutos frente a los que emergen del artículo 14 bis, siempre a la orden de la flexibilización. Sin embargo, el salario es propiedad del trabajador, es la única propiedad que el trabajador tiene en este contrato asimétrico. Apunto con estas preguntas a advertir que ni siquiera se trata de concluir que la prescripción y la seguridad jurídica deban ceder frente a los derechos reclamados, sino resaltar que la seguridad jurídica es un discurso, generalmente apropiado del sector económico, cuyo significado específico está en debate por el sentido, por la interpretación de lo que significa realmente seguridad jurídica y cómo y cuándo y a quién se debe aplicar ese término. El juez debe ser imparcial, no puede violar, va de suyo, el principio de congruencia, el de legalidad, pero no puede ser neutral en la interpretación, en el debate por el sentido jurídico de las palabras, porque nada es neutral, menos el derecho y muchísimo menos el derecho del trabajo. Por eso la razón de ser de esta disciplina jurídica es la compensación de esa desigualdad que por sí ya existe en la relación. No lo digo yo, lo dice el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Somos nosotros los abogados los que tenemos que plantear estas cosas y convencer a los jueces de que se está haciendo una interpretación equivocada del instituto de la prescripción y que ello no atenta contra el principio de seguridad jurídica, sino que por el contrario, como ya lo ha dicho la Corte Interamericana en el fallo Órdenes Guerra con Chile, contribuye a su optimización. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición por si hay alguna pregunta. Bueno, felicitaciones, Daniela. Pasamos por
creo que por varios ámbitos, tanto del derecho laboral como también del ámbito civil. Ahí yo les envié a los participantes el link, donde obviamente a los que les interesan escribir el libro, lo pueden hacer a través de la editorial RK. ¿Sí? Bueno, justo el amigo Irilo seguramente quiere hacer una consulta. Habilitate. Ya está, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Muchas gracias. Sergio, Gracias ¿cómo estás? Bueno, saludo a la doctora Daniela Ducros Novelli, realmente pero muy interesante su alocución. Más que una pregunta, es alguna suerte de comentario para ver si puede ocurrir que esté pensando correctamente, ¿no? Es decir, por un lado, seguro que más de una vez hemos fantaseado con la idea de, bueno, si todo lo que se planteó de la dictadura en 1976 para acá es regresivo, ¿por qué no cuestionar su inconstitucionalidad? Parece que no es la vía tal vez más práctica. Sí tengo para mí que es una gravísima deuda de la democracia, de todos los gobiernos democráticos que transcurrieron después, de distintos signos políticos, y donde en más de una ocasión, desde lo discursivo, hemos escuchado cosas que después no se concretaron en la práctica. Pero cuando escuchaba esto de alguna opinión que considera que la prescripción es una renuncia tácita a la acción, me vino a la mente un fallo muy reciente de la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es Titorel con Banco Santander, creo que era Banco Santander Río, en el cual me pareció, lo digo con todo respeto, como que con cierta ligereza, en el voto del doctor Daniel Stortini, se expresa algo así como que la irrenunciabilidad del artículo 12 del régimen de contrato de trabajo no es absoluta y que admite distintas excepciones. Y hace una mención al pasar, no sé si son todas, pero entre otras menciona la conciliación, el desistimiento, la prescripción y la caducidad. Sin perjuicio que cada una de ellas tiene sus características y requiere además de circunstancias especiales, pues bueno, si hablo de conciliación tendrá que haber una homologación, que sabemos que no siempre en la práctica funciona como debiera, pero bueno, hay una intervención de un órgano judicial, otro tanto sucede en el desistimiento. Pero cuando hablamos puntualmente de la prescripción, digo, es una renuncia tácita la prescripción en la medida que una persona inicie una acción a sabiendas que está prescripta, por lo menos en el marco de la interpretación restrictiva que podemos hacer, porque desde ya que adherimos a esta teoría de que puede ser imprescriptible en determinadas circunstancias esta acción, ¿no? Ese proceder está demostrando que no, que evidentemente no renunció ni tácita ni expresamente, y además no olvidar que el progreso en todo caso de una excepción dependerá de que la parte efectivamente la interponga, porque puede haber contestado la demanda y se le pasó, o puede haber quedado rebelde y no hubo excepción. Y ni hablar cuando hablamos de la caducidad, por supuesto que adherimos plenamente a todo lo que la doctora Daniela Ducros Novelli acaba de decir. Hemos militado en relación a las leyes de adhesión provinciales. No quiero dejar de destacar, porque esto yo lo hago con orgullo de colegas, las y los colegas santafesinos que han dado una lucha a brazo partido y que hace un mes y un año y algo creo que han tenido la desgracia de que sancionen la ley de adhesión. Es decir, creo que es la última provincia que ha adherido a una ley de adhesión, pero que, por ejemplo, lograron que se respeten los plazos de prescripción, es decir, sin interponer ningún plazo de caducidad, ni breve ni extenso. Y entonces decía, hablando de la caducidad, a partir de algunos debates que hemos tenido y discusiones de carácter doctrinario, y de, por supuesto, tener presente la directiva del artículo 259 de la Ley de Contrato de Trabajo, en relación a este instituto en el ámbito de determinadas legislaciones de forma, de legislación procesal en algunas provincias, en la medida que la caducidad viola, creo, todo lo que conocemos, como el principio de primacía de la realidad, el principio de renunciabilidad, el principio protectorio, por la mera circunstancia de que una persona trabajadora contrató un letrado o una letrada que en tiempo oportuno no incurrió en determinada acción de carácter procesal, recurrir a esta fantasía de que, bueno, entonces el trabajador renunció a todos sus derechos, y no, de ninguna manera.
para decirlo, y con esto cierro porque se está haciendo largo, una manera absurda a lo mejor de visualizar la situación es pensar que si inicio una demanda laboral y quiero conciliar, necesito la homologación judicial, es decir, el tamiz del artículo 15, donde si estoy conciliando algo voy a cobrar. Cuando en la caducidad me encuentro con que repentinamente puedo quedar con mis manos vacías frente a un tribunal, juez de trabajo, por la mera circunstancia, insisto, de que vaya a saber por qué el letrado o la letrada que contraté no han incurrido en determinadas actuaciones procesales. Bueno, es una reflexión en voz alta nada más, porque nos apasiona, por supuesto, esto, y nos apasiona ver gente tan joven capaz de escribir un libro y de contarnos las cosas que nos cuenta. Así que apropicio la oportunidad para felicitarla además a la doctora Daniela Ducros Novelli. No descarto que en alguna ocasión tenemos una agenda desbordada, pero en Quilmes nos encanta invitar a nuestro instituto a gente que sea capaz de tener semejante nivel de análisis, así que un saludo. El hilo para las jornadas quilmeñas. Bien, podría ser perfectamente, seguro. No, que no va a faltar ocasión, no va a haya falta ocasión, pero bueno, después veremos los tiempos, pues la verdad soy suficientemente desordenado como para no saber cómo es la agenda de nuestro instituto en Quilmes y la de nuestro foro provincial, en fin, me hago cargo, pero bueno, la voluntad está y eso estoy seguro que es lo que cuenta. Muchas gracias, doctor. No, por favor, por nada. Mira, acá tenemos a la doctora Gómez que se tuvo que retirar. Pregunta. La doctora habló que el SECLO interrumpe la prescripción por 6 meses. Si es acumulativa la suspensión que establece la normativa del Código Civil con respecto a la constitución de mora. Con respecto a, no escuché bien. A la suspensión de la constitución en mora. Sí, es acumulativa siempre y cuando los plazos no se superpongan, ¿no? Porque lo que no podría haber sería superposición de un plazo con el otro, porque ninguna norma dice que hay que esperar a que finalice un plazo para que empiece una nueva causal de suspensión. Eso no. Pero podrían ser acumulativas porque la Constitución en mora, en forma auténtica del Código Civil, dice que es por una sola vez, pero se refiere a esa causal de suspensión, que por esa causal de suspensión es por una sola vez. La causal de interrupción, que no es suspensión, es interrupción del SECLO, primero es interruptivo y segundo es por otra causa, es por el SECLO. Así que son dos cuestiones absolutamente diferentes. Bueno, igual aprovecho para comentarte que, bueno, acá con respecto al texto que hablaste en el último término, sobre el tema de la caducidad de los 90 días, del artículo 2J, nosotros, por lo menos en nuestros tribunales, se ha declarado la inconstitucionalidad de ese plazo. Lo sabía, sí. Excelente. Ya, bueno, fundamentando en este caso en los artículos que mencionaste, y bueno, el artículo 44 de la ley de justicia. Así que por ese lado, por lo menos en otra jurisdicción venimos bien. Bueno, bien, bien ahí, Morón. Bueno, en otras cosas no, pero bueno, en esta cosa puntual sí. El doctor Pablo Ormaché, si se quiere desmutear. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la doctora Daniela Ducros. Mi caso es puntual, Daniela. Me vino a ver una persona que tuvo un siniestro laboral el 12 de junio de 2018. Le hicieron entró en ART el 13 de junio de 2018, un día después. ¿Se me escucha bien? Sí. Y bueno, tuvo una intervención quirúrgica en el 2019, en junio. Le dieron el alta el 10 de diciembre de 2019. Él mandó una carta a documento para que determinaran el reingreso, y el 30 de enero de 2020 rechazaron ese reingreso. Bien. Y él le quedó con una incapacidad. Lo primero que habría que ver es si la incapacidad está totalmente consolidada, si el daño es definitivo, ¿no? Eso sería el punto primero para cerciorarnos de si está prescripta o no la acción. Y después habría que ver si podemos encontrar alguna causal suspensiva o interruptiva. Por ejemplo, inició el procedimiento obligatorio ante comisiones ¿Ante los médicas. tribunales del trabajo? No. No, ante tribunales del trabajo no, ante comisión médica,
Porque esto me dijiste de 2018, ya es en vigencia la ley 27348. Sí, él pasó por las comisiones médicas, pero nunca le determinaron la incapacidad, y él fue sometido a una intervención quirúrgica. Bueno, ya está, no está determinada la incapacidad, no comenzó a correr el curso de la prescripción. Porque me vino a ver ahora y yo mandé una carta en mayo de este año diciendo de que no le habían determinado la incapacidad y me dijeron que estaba prescrita la acción. Bueno, pero siempre como van a contestar ese tipo de cosas en comisiones médicas. Yo lo que haría sería decirle que se revise con su médico particular y que el médico indique si es que está, si puede hacer un certificado diciendo cuál es el porcentaje de incapacidad, porque realmente existe, bueno, y le va a poner fecha de hoy, y a partir de ese momento el trabajador conoce, porque no solamente se trata de que el daño esté consolidado, sino de que el trabajador haya podido tomar conocimiento de ese hecho, ¿no? Y de su vinculación con las tareas. Son varias cuestiones. Entonces, que le ponga el médico al certificado fecha de mañana, y a partir de ahí se tomará el curso de la prescripción. Así Bueno. como debería interpretarlo un juez laboral y no un falso juez de la comisión médica, pues yo digo que juegan a ser jueces los médicos. Está bien. Bueno, por respecto listo. a ese tema, hay un artículo muy interesante, de un fallo, no recuerdo los autos, del doctor Laciuk, del Tribunal número 5 de Quilmes, que te habilita a ir directamente a la justicia. No recuerdo ahora los autos, pero si sos de Morón, lo puedo enviar después a los grupos de WhatsApp. Bueno, dale, Walter, gracias. Bueno, Bueno, muy buena la exponencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, doctora. Quisiera consultar si una trabajadora renuncia a fines del año de enero 2020. ¿Seguirá en plazo? ¿Es en cava? ¿Hubo ciclo? Quiere reclamar el artículo 80, el seguro de estrella y diferencias salariales. A ver, el despido, renuncia En fines de enero del 2020. Y bueno, hubo ciclo, habría que ver cuándo fue el ciclo, falta ese dato, pero en principio, si la renuncia fue en enero del 2020, seguramente no esté prescripto ahora que estamos en mayo del 2022, teniendo en cuenta que el efecto interruptivo del ciclo es por 6 meses, así que aunque hubiera sido muy cercano a la fecha de la renuncia, todavía estaría en plazo. Hay que ver si hubo intimación por estos rubros, que también suspenden el curso de la prescripción por una vez, y cuándo fue enviada esa intimación. Faltan datos como para poderle dar. El ciclo fue en marzo del 2020 y octubre 2021. Marzo del 2020, octubre del 2021, bueno, no está prescripto entonces. Está el filo de la prescripción. Porque en marzo del 2020, claro, interrumpió por 6 meses, así que hasta en septiembre del 2022 prescribiría, según estos datos de acá. Si hubiera habido por ahí algún telegrama intimando por estos rubros que pretende reclamar, podríamos estar pensando en que el plazo pueda llegar a ampliarse más por efecto de la suspensión, pero bueno, no sé si eso ocurrió. Bueno, acá tenemos 2 preguntas que vas a tener que enviar el CDU para que hagamos la consulta. Dice, en la Justicia Nacional del Trabajo, cuando existe un inicio de proceso, queda trabada la litis y el expediente no tiene más impulso. ¿Se puede solicitar la prescripción obligatoria? No te estoy escuchando bien y no encontré la pregunta para leerla tampoco. En la Justicia Nacional del Trabajo, cuando existe un inicio de proceso, queda trabada la litis y el expediente no tiene más impulso. ¿Se puede solicitar la prescripción liberatoria? No, porque ya está iniciada la demanda y la demanda tiene efecto interruptivo de la prescripción. Así que la litis no tenga impulso, solamente podría perder los efectos interruptivos de la prescripción una demanda iniciada si hubiera caducidad de la instancia o desistimiento de la acción.
pero la otra parte, pedir la prescripción, no. Bueno, a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, pues durante la inicio, creo que es la última. Ya no tenemos preguntas. Así que, bueno, Daniela, te agradezco nuevamente la deferencia de haber dedicado tu tiempo. Como te dije, en la previa, estás invitada más adelante para hacer una charla presencial. Y a todos los participantes los invito el día 22 de junio. Esta actividad va a ser en forma presencial. Estamos viendo la posibilidad de hacerla de la forma bimodal, también en forma virtual, y se va a tratar los recursos en el ámbito laboral, y el caso es Poltore. El disertante es el doctor Reinaldo Gross, así que están invitados. Se va a realizar en la sede de nuestro colegio el día 22 de junio, a las 16 horas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los participantes y nos estaremos viendo en la próxima jornada. Muchísimas gracias, Walter, Sergio, por la invitación. Encantada de haber asistido. Gracias, Daniela. Nos vemos.